Lo primero que yo te quería preguntar es justamente sobre estos tiempos. Uh-huh. Ganó Milei. Ajá. Para muchos de nosotros todavía es sorprendente todas las cosas que están pasando. Y vos en la nota con Pepe, de hecho, dijiste que desde el acuerdo con el fondo pensaste que podía ganar Milei, y eso me pareció, bueno, bastante notable. Uh-huh. Eso es bien de nuestra política doméstica, ¿no? Pero al mismo tiempo en esa misma nota hablaste mucho de las ultraderechas en el mundo, de lo que le hizo la pandemia un poco a la subjetividad y a las relaciones sociales. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es un poco esto. ¿Cuál es tu diagnóstico de por qué ganó Milei si tuvieras que explicárselo, no sé, a un amigo europeo? Bien. O no sé, un amigo chino. Bueno, a un amigo. A un amigo que bueno, lo discutimos todavía entre los compañeros y compañeras, así que ni siquiera hay que ir a buscar afuera a otro continente. Sí. Creo que cuando uno plantea que después del acuerdo con el fondo, uno no apunta tanto, va a ser Milei. Sí. Pero sí entra a pensar y a ver en el desarrollo de la economía que la posibilidad de una salida de este tipo electoral era mucho más viable, porque a nuestro entender, y tal cual ocurrió lamentablemente, porque aparte uno cuando se opone, discuta estas cosas, no, finalmente en un momento querés no tener razón, porque vos no querés que le vaya mal a la gente, ¿no? Un poco lo decíamos durante el macrismo, nosotros en temas que nos opusimos al macrismo, en cómo administró el Estado, había una situación no de querer obturar el gobierno, sino que no le fuera mal como le terminó yendo, por ejemplo, a Macri, ¿no? Un tema de deuda, administración del Estado, los equilibrios de los números. Y cuando nosotros entramos en la fase del acuerdo del fondo, aparte, no ocurre en cualquier momento, ¿no? Ocurre en medio de una guerra. Sí. O en el inicio de la guerra de la OTAN con Rusia. Y ya avanzaba la pandemia, ¿no? También. Sí, estábamos en una especie de pospandemia, ya la vacunación era un elemento más común al conjunto de la sociedad, ya habíamos aprendido quiénes corrían más riesgo ante la enfermedad y quiénes no, en todo lo que fue el desempeño de un evento que no estaba en el menú de nadie en el 2019. O sea, quizás la fuerza política que más se acercaba a tener la salud dentro de la centralidad de la propuesta de la sociedad para una elección, para ser elegido, era el Frente de Todos, que tenía una mirada sobre la salud muy diferente a la que tenía el gobierno de Mauricio Macri. Aún así, con esa mirada diferente, el evento pandémico no estaba en el menú. Si vos mirás los resultados de Milei en Ciudad de Buenos Aires, son 14 puntos, 15 puntos creo para diputado nacional. Que no es nada poco. No es nada poco, pero en una ciudad como la Ciudad de Buenos Aires podría haber tenido a hacer más pata ancha. Y luego de eso, cuando él ya ingresa al Congreso y viene este acuerdo, y vos a partir de lo que lees sobre el acuerdo te das cuenta que la economía va a funcionar muy lejos de aquello que el gobierno decía, o sea, una distancia muy grande entre la palabra y los hechos, que es una de las cuestiones a debatir y discutir internamente para poder realmente proponer a la sociedad de vuelta una propuesta de gobierno diferente a esta. Tiene que ver, creo que una de las cosas más fundamentales es que la palabra esté más cerca de los hechos. Por ahí ser menos pretenciosos en la propuesta y muchos más seguros en la realización de lo que uno diga. Vos lo que decís que el acuerdo con el fondo no nos iba a permitir la redistribución que era necesaria y que formaba parte de la promesa del gobierno peronista. Si vos lo mirás, cómo se desarrollan los hechos en ese momento, no había por dónde funcionar. Y cuando se disparan todos los precios de los commodities, el 24 de febrero del 2022, que es el comienzo de la guerra entre la OTAN y Rusia, se dispara trigo, soja, GNL, todos los commodities se van para arriba, distorsionan enormemente el precio que había hasta ahí, e incluso se insiste con el mismo acuerdo hubiera guerra o no, se modificaran los precios internacionales de los commodities o no, el mismo acuerdo. Entonces esa terquedad, esa tosudez, esa imposición a nuestra patria, porque fue una imposición, tuvo los resultados que tuvo. De hecho, desde allí en adelante, y hoy el propio gobierno, y creo que lo decía el ministro de Economía de Milei el otro día también, hay que renegociar, o sea, es evidente que no funcionó, que no iba a funcionar, y creo que al fondo no le importa más este pantano de idas y vueltas, pero tenerte agarradito el pescuezo, que de encontrar un camino real de resolución, donde nosotros como argentinos y argentinas cederíamos, porque ese préstamo no llegó a los argentinos y argentinas o a la mayoría. O sea,
vos imaginate que se hizo el gasoducto con parte del aporte extraordinario de la grande riqueza en época de pandemia, y tomamos de préstamo, por ejemplo, 55.000 millones, de esos 46.000, por eso ahí habrá esa diferencia que quiere ejercer el gobierno de Milei. Y no hicimos el gasoducto, hicimos un bono a 100 años, casi por el valor, por el mismo valor del gasoducto, y tampoco lo hicimos. Si la derecha argentina fuera tan eficiente a la hora de administrar el Estado, como con ese bono de 100 años, que creo que lo saca Caputo, si no me olvido, durante el macrismo, no se utilizaron esos recursos y esos fondos realmente para darle valor agregado, que significa poder trasladarlo, no solo en materia de exportación, porque muchas veces miramos solamente esto en el saldo exportable, sino también que más argentinos y más argentinas tengan acceso al gas y a un precio de un país productor, que pueda pagar, de un país importador. Sí, y que tenga alguna relación con, tus ingresos. Ahora, vos estás diciendo, bueno, básicamente no hicimos el gobierno que tendríamos que haber hecho. Y al mismo tiempo uno puede ver como que hay algo que cambió muy profundamente la subjetividad de un montón de gente y en el mundo también. ¿Cómo vamos a volver a hablarles? Mira, porque hay una cosa muy individualista, viste, que es muy de fondo también. Es complejo, ¿no? Y esto no son ni definiciones ni se acercan a ellas, es pensar un poco en conjunto, ¿no? No quiero que nadie tome, pero uno lo que veía en la sociedad, en términos, saliendo un poco de lo que es la diaria de la discusión o el debate político, cultural, la relación de nosotros con las tecnologías, ¿no? Venía a un paso un poco más simétrico ante la pandemia, ¿no? El aprendizaje de cómo manejarnos con ellas, qué niveles de invasión sufrimos por parte de las tecnologías, cuánta información cedemos a través del ocio digital o del consumo digital a grandes corporaciones, y eso permite después también cierto modelaje o intento de modelaje social, digamos, de dónde queremos cómo quieren que se desarrolle una sociedad. Y creo que la pandemia, a esa conectividad que venía más o menos simétrica entre el aprendizaje de la sociedad y las variables que significan, pasamos a una hiperconectividad producto del encierro, aceleradísimo, donde se dispara enormemente, aparte de la tecnología crece muy rapidísimo. Bueno, y hoy ha generado problemas de diferentes tipos de... No, y es ahí donde se convierte en el otro espacio público. Claro, bueno, imagínate que es una plaza. Bueno, pero es una plaza de conversación pública. Por ejemplo, yo te voy a hablar de Twitter, ¿no? Es una plaza de conversación pública en manos privadas. ¿No? Es donde nosotros creemos que estamos hablando libremente, pero eso lo rige el interés privado. Claro. De hecho... Con unas reglas propias bastante jodidas también, ¿no? Habría que leer los motivos, cuando uno lee más o menos algunas biografías de Elon Musk o esto que el otro, cuáles son los motivos que lo llevan a adquirir Twitter por 45.000 millones de dólares, que justo aparte es el valor... nuestra deuda. Es nuestra deuda. ¿Y cuáles son sus intenciones en ese sentido? Nadie puede decirle que tenga un tinte de hipocresía. Y creo que tenemos que entender que es el dueño de X hoy, ya no Twitter, es una persona que cuando se produce el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, lo festeja. Antes de ser dueño de Twitter dice, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, porque a mí el litio y esto que el otro. Entonces, creo que mientras nosotros pasamos mucho tiempo mirando las pantallas, el señor de X está mirando el litio argentino, ¿no? Entonces por ahí estamos distraídos con algunas situaciones que deberíamos prestar más atención, no porque no deba invertir en el país, sino para que quien invierta en nuestro país respete a nuestro país. No, y además también es qué conciencia se está buscando crear, ¿no? Porque hoy estaba viendo como en el lanzamiento del nuevo stream de los libertarios, que se llama Carajo, ellos mismos ponen, los tuiteros pusimos un presidente. Había una banda que se llamaba Carajo, que eran los que habían estado en Animal, Corbata la había hecho, ¿no? Y ellos dicen, los tuiteros que pusimos un presidente. Pues son la mayoría de ellos como fueron trolls, así libertarios, los que van en redes durante la campaña. Sí, claro, bueno, pero ellos mismos están diciendo, nosotros pusimos al presidente. Entonces hay algo de todo ese discurso del odio estructurado que para mí se hizo un programa, ¿no? Entonces te vuelvo a preguntar, porque a nosotros nos escucha un montón de gente que piensa como nosotros, la verdad. Pero hay mucha gente que está desanimada, ¿no? Sí. Yo, a ver, fundamentalmente a mí lo que yo veo en el último tiempo es un desánimo de la militancia, más que nada. Uno se cruza con los compañeros en las distintas reuniones, parecieran como apachuchados, como que los convencieron de que está mal lo que hicimos,
cuando yo entiendo que la condición humana más alta que pueda alcanzar uno es ser militante, es dedicarle el tiempo al otro. No. Pero la pregunta es decir, ¿cómo le decimos? Mira, ¿de dónde sacar la fuerza? ¿Con qué? ¿Cuál es la idea? Durante los primeros meses del macrismo había también una especie de bajón, de pena, sí. y esas situaciones desánimo que se atraviesan, y es lógico. Venimos de una derrota electoral. Y si mezclamos esto que hablábamos antes de aquello que dejó la pandemia, cuando vos tenés la OMS que dice que el 25% de nuestra población mundial sufre o padece en diferentes intensidades ansiedad o depresión, bueno, un militante es parte de la sociedad, entonces si es el 25%, bueno, estamos hablando 4 de cada 10 están con algún problema, y creo que hay que estar atentos a eso, ¿no? También creo que en esto un poco decía el Pitu, ¿no? Bueno, el militante ¿qué es? ¿No? Yo creo que militancias hay muchas, ¿no? Está la militancia política, social, cultural, sindical, el interés, digamos, por la otra y por el otro, ¿no? Tratar de vivir una comunidad que se desarrolle sin quizás poder alcanzar nunca la perfección, en unos grados de simetrías mucho mayores a los de hoy, porque aparte cuando hay mayor simetría en el crecimiento de una sociedad hay menores resentimientos, y si hay menos resentimientos hay menos violencia, y está todo dado muchas veces con tanto individualismo en que si nos alejamos no nos reconocemos, y si te desconoces los procesos de deshumanización del otro pueden derivar en cosas no deseadas. Entonces creo que los debates pueden ser pasionales, vehementes, intensos, pero siempre dentro de un marco. Ahora, ahí es donde el Pitu decía, ¿no? El militante está un poco desanimado y el militante, nosotros lo pensamos como en forma de pirámide, ¿no? Como acá está la gente, están los militantes y está la dirigencia. Y el militante es un poquito un enlace, ¿no? Entre la dirigencia y la gente común. Por eso es todo. Es importantísimo, lo más importante. Es el que traduce muchas veces, el rol del militante es traducir el mensaje que a veces es complejo de la dirigencia a la población, al vecino, dando debates en los distintos lugares. Yo no sé si llamarlo desánimo. Yo creo que es una etapa de que debemos, digamos, también repensarnos. Un poco lo que el tema de la palabra y la acción, ¿no? Y ver bien cómo se estructura una nueva propuesta para la sociedad. O sea, demandarse a sí mismos después de haber sido gobierno y a menos o a 6, 7 meses de haber perdido el plan de soluciones ya es muy complejo. Obviamente que empieza a haber ideas dando vuelta, modelaje de esas ideas también. Pero creo que ya está pasando eso. Sí, creo que es un proceso, qué sé yo. Hay diferentes sectores del peronismo, diferentes, que empiezan a decir, bueno, este sería mi plan de gobierno, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Bueno, y a partir de esas propuestas, ver dónde y cómo podemos alcanzar un mínimo común denominador que nos permita empezar a darle dirección a la militancia y a la sociedad también, porque más allá de los apoyos oscilantes que tiene la sociedad respecto de su dirigencia cuando las gobiernan, porque eso oscila, hay mejores y peores momentos, con el tiempo lo aprendés eso también, y te amargás menos, o te alegras menos también. O sea, sos una persona que sabes que hay momentos tan buenos, pero ya está pensando exactamente, decir, bueno, ahora está todo bien, pero en la otra, bueno, y creo que eso también nos puede llevar a entender de mejor manera las cosas en un futuro que tiene una enorme cantidad de desafíos.